vista. Se frío. ¿Hasta aquí? ¿Aquí está bien? Sí, hasta ahí estoy. Gracias. Muchas gracias. Me llegan mejor. ¿No te pegué tanto frío? Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Hechos capítulo 7, versículos 30 al 33. Algunas personas no pueden mantenerse alejadas de los problemas. Cuando surgen conflictos, siempre se las arreglan para estar cerca de los conflictos. La reacción es su acción favorita. Y esta era pues la forma de ser precisamente de Moisés. Parecía siempre arrastrado a lo que necesitaba ser enderezado, o a lo que necesitaba ser corregido, a lo que necesitaba de su presencia inmediata. Él acudía y estaba allí pronto, rápido. A lo largo de su vida respondía de la mejor o de la peor manera a los conflictos que le rodeaban. Ya sea que se lanzara a pelear para defender a un esclavo hebreo, como sucedió allá en Hechos 7:24, se nos narra, o bien tratara de servir como una especie de mediador o de árbitro en la resolución de un conflicto, ¿verdad? En un pleito entre dos parientes o dos paisanos o dos del mismo pueblo, en este caso entre dos hebreos que peleaban entre sí. Cuando Moisés veía un conflicto, reaccionaba, se movía. Hay personas que no reaccionan, hay personas que se quedan como paralizados, como en shock, ¿verdad? No reaccionan, no se mueven, ahí están. Pero hay personas que reaccionan, que tienen reflejos, que se mueven. Moisés era así. Él al pasar veía a dos peleando e intervenía, tratando en este caso de apaciguar la rencilla, de terminar con la rencilla, ¿no? Cuando se encontró con otro que estaba siendo maltratado o estaba siendo objeto de un abuso físico, en el caso de un egipcio golpeando a un esclavo hebreo, él intervino y su intervención fue tan drástica que, ¿saben qué pasó? Mató al egipcio. Vean lo que hacía Moisés, ¿no? Cómo reaccionaba, cómo era su forma de intervenir. Aún la experiencia que tuvo con la zarza ardiente era una ilustración de su carácter. Al descubrir el fuego y ver la zarza pues que ardía y que al pasar el tiempo no se consumía, ¿qué hizo Moisés? Tuvo que ir a investigar, se acercó a investigar, reaccionó, fue a ver. Muchas personas al ver algo que pues a todas luces no es natural, porque la zarza ardía pero no se consumía, algo que se está quemando como una zarza es un arbusto, no es muy grande, bueno, hay distintos tamaños, ¿no? Pero no es muy grande. Yo supongo que ese no era muy grande, quizás por aquí así, un arbusto quemándose. Es un arbusto que no es
no es un árbol en sí, es un arbusto. No es muy grueso su tallo y tiene sus ramitas delgadas, con hojas que normalmente son pequeñas y al estar ardiendo, pues, rápido es una como llamarada de petate, como decimos, ¿no? Arde y se consume de volada, rápido, ¿no? Y Moisés lo vio de lejos que ardía, se queda mirando. No se nos dice el texto que cuánto tiempo pasó mirando, pero sin duda fue algo, ¿no? Al grado de que llamó su atención, despertó su curiosidad. Ah, caramba, ese ya debió haberse consumido, ¿y por qué no se consume? O sea, debió haberse quemado ya por completo, ¿no? Y a ver, ya la llama debió haber disminuido hasta el grado de apagarse incluso. ¿Por qué no se apaga? ¿Por qué continúa haciendo ese fuego tan intenso? Ahí hay algo, voy a ir a ver. Y se acercó. Reaccionaba Moisés. Tuvo que ir a ver, tuvo que ir a investigar. Esa era parte del carácter de Moisés. Y es que el liderazgo requiere reacción. Moisés tenía liderazgo. Lo demostró posteriormente cuando sacó, ¿verdad?, liderando con el poder del Señor al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ese era un trabajo para un líder, y no cualquier líder, un gran líder. Y ya Moisés ya estaba demostrando que estaba hecho para ese trabajo, aunque él no lo sabía todavía. De hecho, cuando Dios le habló, ya sabemos su reacción. Más adelante, ese será otro mensaje. Él presentó excusas. Yo no soy el adecuado, yo ni siquiera sé hablar, no tengo buena oratoria, no tengo las condiciones, las cualidades. Y el Señor le dice: ve, porque yo te estoy mandando. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos elige, porque tenemos cualidades que a veces ni siquiera las hemos descubierto nosotros, ¿no? Porque estamos a veces tan ocupados en cualidades no muy buenas, como andar a veces en pecados, ¿verdad?, que desconocemos las virtudes que Dios sí quiere explotar en nosotros, y que muchas veces están ocultas ahí en nuestras vidas. El liderazgo requiere reacción. Aprender a reaccionar con instintos congruentes con la voluntad de Dios. Esa es la clave. Debemos aprender a reaccionar con instintos congruentes con la voluntad de Dios. Y requiere esto que desarrollemos hábitos de obediencia a Dios. Que desarrollemos hábitos congruentes con su voluntad y hábitos de obediencia a Dios. Dijo Jesús en una ocasión: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dice lo que dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién envió a Jesús desde allá arriba, aquí a la tierra? Dios. Y dice: esa es mi comida, ese es mi pan, ese es mi principal preocupación y mi principal ocupación. Es mi comida. No puedo estar sin hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, llevar a cabo su encomienda, llevar a cabo lo que Él me mandó a hacer. Esa es mi comida. Eso es lo que ocupa mis pensamientos, es lo que ocupa el total de mi diario hacer. Una obediencia nuestra
debe de ser congruente con los deseos de Dios. Si no, no es obediencia. Si decimos que obedecemos a Dios y estamos obedeciendo a nuestros deseos, pues es claro, ¿verdad? ¿A quién obedecemos? Es muy claro. El alimento espiritual al que se refiere Jesús, hablando de su comida, es más que estudio bíblico, es más que oración y es más que asistencia a la iglesia. Es vivir haciendo su voluntad y llevando a cabo su obra de salvación. Porque he descendido, dice Jesús en otra ocasión. Bueno, le voy a dar el texto que cité primero, Juan capítulo 4, versículo 34, y este que ahora estoy mencionando, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es Juan capítulo 6, versículo 38. He descendido del cielo, Jesús vino del cielo, con un plan, un propósito, un objetivo y una meta: hacer la voluntad del Padre Celestial, llevar a cabo la obra que se le había encomendado. Nosotros, lógicamente, tenemos nuestros planes personales, ¿sí? Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestros planes personales pasan a segundo plano, porque en el primer lugar, o el primer lugar de los planes, en el momento en que nos ponemos en las manos de Dios, pasan a segundo plano porque entran otros planes que ocupan la primera posición, que ocupan o deben ocupar la totalidad de nuestros deseos, así como de nuestros hábitos. ¿Sí saben cuáles son esos planes? Hacer la voluntad de Dios, los planes de Dios, por supuesto. Muchos solo viven para sus propios deseos y para seguir haciendo su propia voluntad. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14: no proveáis para los deseos de la carne, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Primera de Pedro 1:14: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11: que batallan, deseos carnales que batallan contra el alma. Siempre vamos a estar, siempre, en una lucha, y es una lucha feroz, que en general se desarrolla dentro de nosotros. Hay una lucha entre la voluntad de Dios y la voluntad propia, entre el espíritu y la carne en nosotros. Eso nunca termina. Esa lucha empieza cuando empezamos a caminar con Dios. Allí, porque entra el deseo de hacer la voluntad de Dios con el deseo, chocando con el deseo de hacer la voluntad propia. La voluntad en el que los deseos de la carne batallan y se confrontan con los deseos del espíritu. Esa es una lucha interna que empieza y que nunca termina. Es todo el tiempo y todos los días. Mucha gente piensa que la lucha es con Satanás. Y sí hay una lucha con Satanás, por supuesto, sí la hay. Pero Satanás no está dentro de nosotros, si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Así dice la Escritura: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si el Espíritu de Cristo está en mí porque yo lo recibí como mi Salvador, Satanás no está allí. Él está afuera, como león rugiente,
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Como león rugiente dice, alrededor del creyente, buscando a quien devorar. ¿Sí? Pero está fuera de mi vida, de su vida, no dentro. Si es que el Espíritu de Dios está dentro de mí, Satanás no tiene cabida, está fuera. Entonces la lucha que se desarrolla ferozmente es con mis propios deseos, porque dice Santiago, cada quien es atraído de sus propios deseos. ¿Sí? Y también dice Pablo, ten cuidado de ti mismo, a Timoteo. Y luego vamos por la vida creyendo que debemos cuidarnos de todo el mundo, ¿no? Y andamos como los de la secreta, ¿no? Volteando para todos lados porque mi batalla es con la gente, ¿no? Mi batalla es conmigo mismo. ¿Sí? Porque mis deseos, buenos y malos, están en mí, no están en los demás. Están en mí. ¿Sí me explico? Y esa es una batalla, lo es. Yo batallo. Estoy en una lucha continua. Para no ir muy lejos e ilustrarlo fácilmente, ayer en el juego que desarrollaba yo por allá en la cancha, pues por ahí me hicieron una entrada de mala fe y me tiraron. Tengo lastimado de mi mano, me tiraron. Y tal vez sea uno de mis defectos o tal vez sea una de mis virtudes, que tengo una personalidad muy fuerte y un carácter bastante fuerte, y me cuesta, sí me cuesta, a mí siempre me ha costado contenerme en mis reacciones, porque puedo ser muy agresivo, porque lo fui así me alcanzó Cristo. Y me contengo, me detengo, ¿sí? Porque he aprendido a tener dominio propio sobre mis emociones. Pero aún así, ¿qué trabajo me cuesta no reaccionar? Porque tengo que pedirle constantemente perdón a Dios, porque sí, ¿saben qué pensé? En soltarle un buen trancazo a aquel, ¿no? Incluso se lo dije. No estuvo bien, no debes entrar así, y me estoy extendiendo de desquitarme. Mejor me salí por allá para evitar eso, o sea, alejarme un poquito, ¿no? Por allá. Ya no pude continuar jugando. ¿Con quién fue la lucha? ¿Con aquel? No, fue conmigo. Ahí tuve que poner ahora sí que freno de potencia en todo, empezando por mis pensamientos. Señor, perdóname, porque sí lo pensé. Porque sí lo pensé en descontarlo, la verdad. No es correcto. No es correcto, aunque a lo mejor si hubiera sido justo, porque él me descontó. Pero bueno, es parte de la inercia de la competencia. Cuando la competencia en una justa deportiva es intensa y es reñida, se dan este tipo de cosas. O sea, estos roces, es normal, se podría decir, aunque no es grato ni agradable. Y es una lucha, mantenerse ecuánime, mantener la cordura, es una lucha. Y yo sí lucho conmigo mismo, en ese sentido, como en otras cosas, ¿no? Me estoy señalando a mí, porque usted sabe de usted. Yo no sé de usted, allá en lo interno de usted. Dios lo sabe y usted. Tenemos una lucha diaria dentro de nosotros. En lo emotivo, como también en los asuntos sexuales, por ejemplo. Esa es una lucha feroz también. Y muchos caen, ¿no? Y luego justifican porque somos buenos para justificar lo malo, ¿no? Pero tenemos la libertad de decir sí o decir no. Y también tenemos el juicio para saber
cuando las cosas son correctas y cuando no lo son. Eso lo sabemos de antemano. Pero ¿cuántas veces ganan los deseos no correctos en nosotros porque queremos darnos el gusto? Porque no puedo estar sin aquello. Y eso es una lucha cotidiana. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que escucharlo. ¿Sí? Nuestros deseos tienen que ir congruente con los deseos de Dios. Solamente así lo podremos obedecer. Y haciendo a un lado nuestros deseos para aceptar los suyos. Eso dice Cristo. Yo he descendido para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nosotros salimos, ¿verdad?, por la vida, a los estudios, y vamos en el caso de los estudiantes que se dirigen al colegio, ¿no? En el caso de los adultos al trabajo o a cualquier otra actividad, salimos del hogar. ¿Cuál es el propósito de la salida? ¿No? El de Cristo, saliendo de sus moradas celestiales allá arriba, fue llevar a cabo una obra que se le había encomendado. Y a nosotros Dios nos ha encomendado también trabajo que llevar a cabo. Y nos llama, porque hay un momento en que se presenta en nuestras vidas, como lo hizo con Moisés, en la zarza, utilizando para atraerlo una zarza ardiente y la curiosidad interna de Moisés, de ir, de reaccionar para ver de qué se trata aquello. Dios nos llama y despierta nuestro interés por Él, y nunca debemos apagarlo con nuestros deseos pecaminosos que batallan dentro de nosotros, porque en ese momento estamos perdiendo la batalla. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, dice el salmista, ¿sí? Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Debemos decir eso todo el tiempo. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza, él respondió: heme aquí. Lo felicito, hermano. Heme aquí, dice Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dios lo llamó desde la zarza. Cuando Moisés se acercó, Moisés le dice. Y Moisés dice: heme aquí. Es decir, manda, que yo te escucho. Como dijo Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Habla Jehová, que tu siervo oye. ¿Cómo le contesta usted a Dios? No me hable, Señor, porque ahorita estoy ocupado en lo mío. ¿No? Ahorita son mis deseos los que prevalecen. No me interesan los tuyos. Ahorita es mi placer. ¿Sí le contesta? O como Samuel, precisamente, Samuel el de la Biblia. ¿Ah? Yo creo que también el Samuel el de aquí. Habla Jehová, que tu siervo oye. El primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Yo, por cierto, cito todo el tiempo ese texto porque a mí me parece adecuado para los que queremos o andamos caminando con Dios y queremos agradarlo en todo, hacer su voluntad, ¿no? Escuchándolo. No vamos a hacer la voluntad de Dios si nos escuchamos a nosotros mismos o escuchamos las sugerencias de Satanás. ¿A quién tenemos que escuchar todo el tiempo? A Dios. Entonces, habla Jehová, que tu siervo oye. No solamente aquí, todo el tiempo. En casa, en el camino, en el trabajo, donde quiera que
sea nuestro entorno en el que nos desempeñemos o llevemos a cabo la mayor parte del tiempo de nuestro diario vivir, habla Jehová, que tu siervo oye. ¿No es así? Cuando Dios llamó a Moisés, heme aquí, ordena, yo estoy a tus órdenes. Esa fue la respuesta de Moisés. Cuando Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, ¿qué hizo Moisés? Se los quitó, obedeció de inmediato. Quita el calzado de tus pies. ¿Por qué Dios le ordena a Moisés hacer eso? Ahora sí que allá en medio del cerro. Fíjense nada más. El monte Oreb, o Sinaí, que es ahí donde estaba, ahí estaba la zarza. Ahí fue donde oró Jesús siglos después. El Señor le dice la razón de que quitara su calzado. El lugar donde estás. Tierra Santa. Tierra Santa es. Como que no nos no queremos asimilar esto de santidad. El Dios de la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es santo, hermanos, es santo. Y todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Todo lo relacionado con Dios es santo. Es santo. Nuestras reacciones tienen que ser en esa dirección. No podemos decir que somos de Dios sin ser santos, amados hermanos, sin tener una vida diaria de santidad. ¿O ustedes creen que sí? Le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque estás entrando en mis terrenos, Moisés. Te estás acercando a mis terrenos y mis terrenos son santos. Moisés no sabía eso, lo tuvo que aprender, como nosotros. Los terrenos de Dios son santos, amados hermanos. No podemos andar allí en la inmundicia de nuestros malos deseos carnales. Eso no puede ser. Es un autoengaño decir que camino con Dios y ando en mis malos deseos. Es un autoengaño porque el engañado no es Dios, es uno mismo. Está uno tan lejos de Dios como lo está la China de México. No se dice así que China está del otro lado del mundo con relación a, o sea, geográficamente hablando, ¿no? O sea, nosotros estamos, la Tierra es redonda, estamos aquí y China está por allá abajo, ¿no? En el lado opuesto del planeta. Algo así, ¿no? No podemos vivir autoengañándonos. Los terrenos de Dios son santos. Y si la santidad no es parte de nuestras vidas, esencial y vital, nuestra relación con Dios es nula. Es nula. En el momento en que se acercó Moisés allí, Dios lo detuvo. Dios lo detuvo. Porque la actitud de Moisés en ese momento no era de santidad. Él se estaba acercando sin saber al Dios eterno, santo, majestuoso, glorioso. Y él no lo sabía. Y para acercarnos a ese Dios,
tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. No podemos andar en la inmundicia de una vida de libertinaje y luego querernos acercar a las cosas santas de Dios. Luego venimos a un lugar en el cual es invocado el nombre del Señor, un lugar de adoración, como algunos han venido, usando un lenguaje altisonante, por ejemplo. Quizás ustedes en ese momento no, a lo mejor no me vieron con buenos ojos cuando yo hablé un poco fuerte con esas personas. Pero los terrenos de Dios son santos. Si no nos quitamos el calzado y entramos a los terrenos de Dios como si entráramos a una cantina, estamos totalmente mal. No es correcto. Cuando nos acercamos a Dios, debemos estar conscientes de que no nos vamos a acercar como a nosotros nos parece. Dios tiene sus condiciones y se las dejó muy claro a Moisés. Mis terrenos, Moisés, son santos. Y tuvo Moisés que quitarse sus sandalias, sus zapatos. ¿Y qué hizo después Moisés? Se cubrió el rostro. Se cubrió el rostro. Tuvo temor de Dios. Entendió inmediatamente que no era un ídolo más de los muchos ídolos que infestaban la región. Era el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Cuando nosotros llegamos a comprender la grandeza y majestuosidad de Dios como su santidad, tenemos que reaccionar con temor, con respeto, con reverencia. Tenemos que cambiar, amados hermanos. Cuando nos acercamos a Dios Santo, nuestra actitud debe ser la apropiada. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dice el salmista, Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino en el que debe de andar, el camino que debe escoger. Temer a Dios es reconocerlo por lo que Él es: santo, todopoderoso, recto, puro, omnisciente, sabio, majestuoso, glorioso, digno de todo el honor, de toda la honra y de toda la adoración. ¿Cómo nos acercamos a Dios, amados hermanos? Como si fuera cualquiera. Quitarse el calzado era un acto de reverencia que comunicaba su propia indignidad ante Dios. No somos dignos delante de Dios. No lo somos. Solamente estamos en su presencia. ¿Usted sabe por qué? Por Jesucristo. Porque Cristo está en medio entre Dios y el creyente. Cristo es el intermediario. La dignidad de Cristo es la que nos hace dignos a nosotros para acercarnos a ese Dios maravilloso. Pero si usted no se limpia y purifica su vida, el que hace, dice la Escritura, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es tremenda esa expresión: apártese de iniquidad todo aquel que invoca. Fíjense, no solamente acercarse, sino que invoca, aquel que menciona con su boca a Dios.
o que habla de Dios. Apártese de iniquidad. Muchas veces, amados hermanos, nos sentimos bueno, con la libertad, iba a decir otra cosa, pero la voy a moderar, y es que sí, se nos ha dado la tarea de hablar de Dios, de dar el mensaje de salvación, de compartir nuestra fe en Jesucristo, de compartir el Evangelio. Es una responsabilidad, es un mandato de Cristo. Eso no lo podemos evadir. De acuerdo a nuestra capacidad, con mucha palabrería quizás, o con poca, como se nos dé. Algunos hablan más, otros menos, con facilidad de palabra, otros no tanto, ¿verdad? Pero debemos de comunicar el Evangelio a las personas, ¿sí? Pero apliquemos este texto: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Llenas de iniquidad? Y así nos atrevemos a dar un mensaje, a hablar del Dios que es santo. Nuestras vidas tienen que ser santas, y por lo tanto nuestro vocabulario, nuestras acciones, nuestras obras, todas santas, como Dios. Acercarse a Dios de una manera frívola muestra falta de respeto a Dios, falta de reverencia, falta de temor de Dios y de sinceridad en nuestra fe a Dios. Al mirar a Dios a la luz de los atributos mencionados, entre otros: santo, todopoderoso, recto, puro, omnisciente, sabio, majestuoso, digno de toda adoración, de toda honra, podemos darnos cuenta de cómo somos en realidad: pecadores, débiles, frágiles, indignos, necesitados de su misericordia, de su amor, de su bondad. Cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, no nos queda más que caer humillados a sus pies. Y a veces llegamos, si es que llegamos, con una soberbia tremenda, ¿sí? A veces asistimos a los cultos o abrimos la palabra de Dios con la actitud del perdonavidas, como haciéndole un favor a Dios. Ahora sí voy a dedicarte 5 minutitos, pero más eso es porque tengo muchos que hacer. Mi agenda está repleta, está llena. No tengo más tiempo para aquí. Es tremendo, pero así es nuestra actitud. Así es. Lo reconozca usted o no lo reconozca, ese es problema suyo. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe cómo somos. ¿Cómo nos acercamos a Él? Usted sabe cómo viene en su corazón. Si usted no viene como humillado para postrarse a los pies de Cristo, usted está equivocado. Porque nos estamos acercando al Rey de Reyes y Señor de Señores, amados hermanos. Y eso debe de estar muy claro en nosotros. Es algo que tuvo que aprender Moisés. Moisés, detente. Quita el calzado de tus pies. No puedes acercarte a mí como estás acostumbrado, como aprendiste allá en la corte egipcia, allá en el palacio de Egipto, que hacías y tú ordenabas y te acercabas como se te pegaba la gana, donde quiera tú hacías lo que querías. Aquí no, aquí estás entrando en mis terrenos y aquí el que manda soy yo, dice el Señor. Tenemos que aceptar eso y reconocerlo y llevarlo
en nuestra conducta presente todo el tiempo. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Lo reverenciamos? ¿Lo respetamos? ¿Hay temor de Dios en nosotros? ¿De veras lo hay? Así que cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos claramente esta perspectiva de quién es Él y quién es nosotros, caemos humillados a sus pies. No hay otra. Dios, en su bondad, en su amor y en su misericordia, ¿qué hace Dios? Fíjense, nos ofrece una amistad íntima con Él. Una amistad duradera. Dios se abre total y absolutamente sin reserva a aquellos que lo reverencian, aquellos que tienen temor de Él, aquellos que tienen muy en alto su majestad y tienen un respeto profundo, de veras, no fingir, por el Dios Santo, el Dios de la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquellos que lo reverencien y lo tengan en el más alto honor. Tenemos a Dios en ese más alto honor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, dice el Salmo 25:14. ¿Con quién se agrada a Dios en tener comunión íntima? Con los que le temen, con los que lo reverencian, con los que lo respetan, con ese temor, reverencia, respeto profundo que hace que el creyente doble su rodilla ante Él, se quite el sombrero delante de Él, porque Él es digno de toda adoración. ¿Así somos, amados hermanos? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Salmo 25:14. Temed a Jehová vosotros, sus santos. ¿Quiénes son los santos del Señor? Usted y yo, los creyentes, la iglesia del Señor. Temed a Dios, vosotros sus santos. Dios no espera el temor de aquellos que no le siguen, de aquellos que no le obedecen. Sí lo espera, y por completo, sin reserva, de sus santos, de sus hijos, de su pueblo. Temed a Dios, vosotros sus santos. Salmo 34:9. En Moisés vemos una personalidad sobresaliente que reaccionaba ante su entorno, pero una personalidad que fue moldeada por Dios. Y es que ese encuentro que Moisés tuvo con el Dios de la zarza cambió su vida, cambió totalmente su vida. Moisés no volvió a ser el mismo a partir de ese encuentro con el Dios que le dijo: detente, Moisés, quita el calzado de tus pies. Ya quitó el calzado de sus pies usted ante la majestad divina. Ya su vida verdaderamente le pertenece a Dios. ¿O usted sigue siendo el campeón en su vida? Usted sigue gobernando. Es nuestro temor. Confianza y obediencia lo que Dios desea. Se complace Jehová en los que le temen. Salmo 147:11. Moisés tuvo una vida, un liderazgo
muchos, un liderazgo único y ejemplar, al grado de que hoy en día aún sigue siendo 11. altamente reverenciado por el pueblo judío. A Moisés, porque la labor que llevó a cabo, la obra que Dios puso en sus manos, no fue cualquier obra. Tuvo que conducir a un pueblo rebelde, de la esclavitud sacarlo, siendo esclavos en Egipto, y luego conducirlos nada más y nada menos 40 años. 40 años. ¿Sí? Y es que hay personas, hermanos, que qué difíciles son de sobrellevar, de tolerar y a veces de amar. El pueblo de Israel fue un pueblo obstinado, terco, en ir siempre hacia lo malo, rebelde, porque rebelándose siempre contra el liderazgo principalmente de Dios y de su siervo Moisés. La labor que Moisés llevó a cabo conduciendo a ese pueblo fue titánica. Y a veces eso nos pasa cuando estamos liderando la obra del Señor también, porque estamos a veces tratando con personas, cada quien en sus propios egos. ¿Sí? Es difícil. También en lo personal, en familia, muchas veces hay tanta diferencia y problemática, precisamente por eso, porque cada quien tiene lo suyo, ¿no? Y cada quien jala uno para allá, otro para acá, y todo el mundo en diferentes direcciones. Todos en la misma dirección, es lo complicado. ¿Sí? Porque requiere, entre otras cosas, amados hermanos, humildad. Y hay demasiada soberbia en los seres humanos. Orgullo, arrogancia, y la humildad brilla por su ausencia. Es tremendo. Así que la labor de Moisés fue titánica, pero Dios lo eligió como le ha elegido a usted, porque Dios ve virtudes en nosotros que Él desea explotar, y al mismo tiempo desea quitarle eso que no le agrada a Él, porque desea que su pueblo sea santo como Él. Nos hemos acercado a sus terrenos y estamos caminando en los terrenos de Dios, y todo es santo alrededor de nuestro Señor. Su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que ser santa también. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Moisés lo aprendió y fue de muchísima bendición para un pueblo súper difícil. Pero Moisés nunca claudicó. Sí tuvo sus momentos de crisis emocional, porque fue atacado duramente en su persona, pero se mantuvo, se sostuvo, porque nunca quitó la mirada del que todo lo puede. No se separó nunca de aquel que lo eligió para servir. No podemos servir a Dios por nuestra cuenta. Independiente y separado de Dios no es posible. Tenemos que caminar, como dijo Jesús, yo y el Padre uno somos. Usted, como creyente de Dios, tiene que ser uno con el Señor, y cero con sus intereses.
cualquiera sea su interés en la carne, debe usted relegarlo a segundo o tercer plano, a donde quiera Dios que lo ponga, pero no en primer lugar. Primero es Dios. Moisés aprendió eso a partir de ese encuentro. Ya usted tuvo un encuentro con Cristo, demuéstrelo.